Imagina por un momento que la muerte, esa certeza que ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos, pudiera convertirse en un recuerdo lejano, en un desafío superado por la ciencia. Parece sacado de una novela de ciencia ficción, ¿verdad? Pero lo cierto es que estamos viviendo en una era donde lo imposible comienza a tambalearse frente a los avances tecnológicos. Algunos científicos ya lo plantean. Podrías formar parte de la primera generación que no tenga que enfrentarse al final de la vida como lo conocemos. Detente un segundo y piensa en eso. ¿Qué pasaría si el envejecimiento, las enfermedades e incluso la propia muerte dejaran de ser inevitables? Hoy, en laboratorios de todo el mundo, se están desarrollando tecnologías que hace apenas unas décadas habrían sido consideradas magia. Edición genética que corrige errores en nuestro ADN, nanorobots capaces de reparar tejidos desde adentro de nuestro cuerpo, inteligencia artificial que analiza y previene enfermedades antes de que siquiera te afecten. Y eso no es todo. Empresas dedicadas al estudio de la longevidad están explorando cómo detener, ralentizar o incluso revertir el envejecimiento. No estamos hablando de extender la vida unos años más, sino de un salto revolucionario que podría cambiar para siempre nuestra relación con el tiempo, con la vida misma. Ahora, claro, esto abre un sinfín de preguntas. Si pudiéramos vivir indefinidamente, ¿qué haríamos con todo ese tiempo? ¿Cómo cambiaría nuestra forma de pensar, de amar, de soñar? ¿Qué significaría ser inmortal en un mundo que hasta ahora ha encontrado sentido en la finitud? Pero mientras esas preguntas se acumulan, una cosa queda clara. Estás viviendo en el momento más emocionante de nuestra historia, uno en el que lo que parecía eterno, como la muerte, podría estar a punto de ser conquistado. ¿Estás listo para imaginarlo? Desde los albores de la humanidad, la idea de vencer a la muerte ha sido una obsesión constante, una meta que ha atravesado culturas, épocas y creencias. Los antiguos mitos y las leyendas nos hablan de héroes que buscaban la inmortalidad, de elixires mágicos y fuentes de la eterna juventud. En la antigua Mesopotamia, el poema de Gilgamesh relata la búsqueda desesperada del rey por una planta que lo hiciera inmortal, solo para que al final se le escape entre los dedos. En la mitología griega, los dioses celestiales eran inmortales, mientras que los humanos estaban condenados a una vida breve y limitada, un recordatorio constante de nuestra mortalidad. Por siglos, el anhelo de trascender la muerte estuvo envuelto en lo místico, en lo mágico, en lo inalcanzable. Pero hoy, la ciencia y la tecnología están transformando este sueño en una posibilidad tangible. La búsqueda de la inmortalidad ya no es solo un tema para poetas y filósofos. En las últimas décadas, los avances en biomedicina, genética y nanotecnología han dado pasos gigantescos hacia la comprensión y manipulación de los procesos que definen la vida y, con ello, la muerte. Por primera vez en la historia, estamos empezando a descifrar los códigos que rigen el envejecimiento, cómo las células se desgastan y mueren, y qué podemos hacer para intervenir en este proceso. En términos simples, estamos aprendiendo a hackear el reloj biológico. Uno de los grandes descubrimientos en este campo tiene que ver con los telómeros, esas pequeñas estructuras que se encuentran en los extremos de nuestros cromosomas. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan un poco, y cuando se vuelven demasiado cortos, la célula ya no puede dividirse más. Es como si fueran un contador que marca el tiempo de vida de nuestras células. Pero los científicos han comenzado a encontrar formas de alargar los telómeros o ralentizar su desgaste, lo que podría, en teoría, ralentizar el propio proceso de envejecimiento. Otra área de investigación fascinante es la reprogramación celular. Aquí es donde entran en juego los llamados factores Yamanaka, un conjunto de proteínas descubiertas por el científico japonés Shinya Yamanaka, que pueden reprogramar células maduras para que regresen a un estado similar al de las células madre, con la capacidad de regenerarse y repararse. Este avance no solo tiene implicaciones para curar enfermedades degenerativas, sino que también abre la puerta a la regeneración de tejidos y órganos, lo que significa que podríamos reparar nuestro cuerpo desde adentro, como si tuviéramos un sistema de mantenimiento perpetuo. Y luego está la intersección de la biología con la tecnología, lo que algunos llaman bioaquino-transhumanismo. Empresas y científicos de todo el mundo están trabajando en integrar dispositivos tecnológicos directamente en el cuerpo humano, desde implantes que monitorean y corrigen funciones vitales hasta nanobots que podrían circular por nuestra sangre, reparando daños en tiempo real. Imagina un futuro en el que no solo podamos detener el envejecimiento, sino también revertirlo, con máquinas microscópicas eliminando células dañadas, regenerando tejidos y optimizando nuestro organismo para que funcione como nuevo una y otra vez. Por supuesto, este camino hacia la inmortalidad no está exento de desafíos. Hay debates éticos, religiosos y filosóficos que se entrelazan con las cuestiones científicas. ¿Qué significa ser humano si podemos vivir indefinidamente? ¿Qué pasaría con nuestra sociedad, nuestras relaciones y nuestra percepción del tiempo si nadie muriera nunca? Además,
está el riesgo de que estos avances queden reservados únicamente para quienes puedan pagar por ellos, lo que podría llevar a una brecha aún más amplia entre ricos y pobres, entre los que tienen acceso a la vida eterna y los que no. Pero más allá de las preguntas éticas, los avances continúan. En Silicon Valley, empresas de biotecnología como Calico, respaldada por Google, están invirtiendo miles de millones en la investigación del envejecimiento. En todo el mundo, científicos trabajan en terapias génicas, inteligencia artificial y modelos computacionales que nos acercan cada vez más a esta meta. Lo que hace apenas unas décadas parecía ciencia ficción, ahora es un proyecto científico real y ambicioso. Es fascinante pensar que nuestra generación podría ser la primera en vivir para siempre. O al menos, en dar los pasos decisivos hacia ello. Tal vez no sea algo que veamos completo en nuestras vidas, pero el hecho de que estemos al borde de un cambio tan fundamental en la historia humana es algo que nos obliga a reflexionar. ¿Qué haremos con esta oportunidad? ¿Cómo cambiarán nuestras prioridades, nuestros sueños y nuestras metas si sabemos que el tiempo ya no será un límite? Quizá, al final, la inmortalidad no sea solo una cuestión de vivir para siempre, sino de cómo elegimos vivir cada día. Y aunque el futuro nos prometa maravillas que hoy apenas podemos imaginar, la pregunta más importante sigue siendo una que los antiguos ya se hacían: ¿qué significa realmente vivir una vida plena? Imagina un mundo donde la muerte ya no sea el destino inevitable que todos enfrentamos. Aunque pueda sonar como ciencia ficción, los avances recientes en biotecnología, inteligencia artificial y medicina regenerativa están dibujando un horizonte donde esta idea no solo es plausible, sino científicamente posible. Podrías estar viviendo en el momento exacto en que la humanidad comienza a desafiar las limitaciones biológicas que nos han definido desde siempre. Y no es una exageración, los científicos, en laboratorios de todo el mundo, están trabajando en este preciso instante para descifrar los secretos de la longevidad y quizás, incluso lograr que dejemos de envejecer. Pensemos, por ejemplo, en los avances en el campo de la biotecnología. Los científicos han comenzado a comprender el papel que desempeñan nuestros genes en el proceso de envejecimiento. Se están desarrollando herramientas como CRISPR, una tecnología de edición genética que permite modificar con precisión el ADN humano. Esto significa que, en un futuro no muy lejano, podríamos corregir las mutaciones genéticas que conducen a enfermedades relacionadas con la edad, como el cáncer, el Alzheimer o problemas cardiovasculares. De hecho, ya se han realizado experimentos exitosos en animales que han logrado extender su vida útil de manera significativa al alterar genes específicos. ¿Qué pasaría si pudiéramos hacer lo mismo con los humanos? ¿Y si, en lugar de ver nuestros cuerpos deteriorarse con el tiempo, pudiéramos mantenernos jóvenes y saludables durante décadas o incluso siglos? La medicina regenerativa también está avanzando a pasos agigantados. Hace solo unos años, la idea de reemplazar órganos dañados con tejidos creados en un laboratorio parecía algo sacado de un episodio de ciencia ficción. Pero hoy, gracias a las células madre y la bioimpresión 3D, estamos cada vez más cerca de convertirlo en una realidad para todos. Ya se han impreso corazones, riñones y otros órganos en laboratorios, y aunque todavía hay desafíos por superar antes de que estos tejidos puedan reemplazar de manera segura a los originales en humanos, los progresos son innegables. Al reparar o incluso reemplazar las partes del cuerpo que fallan con el tiempo, podríamos eliminar una de las principales causas de mortalidad y extender la vida significativamente. Sin embargo, la biotecnología y la medicina no son las únicas herramientas que tenemos a nuestra disposición. La inteligencia artificial está desempeñando un papel crucial en esta búsqueda de superar los límites de la biología humana. Los algoritmos de aprendizaje automático están ayudando a los investigadores a procesar cantidades masivas de datos genéticos, identificar patrones que antes eran imposibles de detectar y encontrar soluciones a problemas que durante décadas parecían insuperables. Por ejemplo, la inteligencia artificial ya ha demostrado ser capaz de predecir cómo ciertas moléculas afectarán a nuestro cuerpo, lo que acelera el desarrollo de nuevos medicamentos y terapias. Y no solo eso, en el futuro, estas tecnologías podrían ayudarnos a personalizar los tratamientos médicos de una manera que simplemente no era posible antes, adaptándolos a las necesidades específicas de cada individuo para maximizar su eficacia. Pero, más allá de la tecnología, hay algo profundamente humano en la búsqueda de vencer a la muerte. Durante siglos, hemos tratado de entender y desafiar nuestra mortalidad, ya sea a través de la religión, la filosofía o los avances científicos. Hoy, sin embargo, nos encontramos en un punto en el que esta idea comienza a desdibujarse de los límites de la especulación y se adentra en el terreno de lo posible. Y no se trata solo de vivir más tiempo, sino de vivir mejor. De imaginar un futuro en el que podamos disfrutar de más años junto a nuestros seres queridos, explorar el mundo, aprender y crecer, sin las limitaciones que hoy nos impone el tiempo. Por supuesto,
esta posibilidad también plantea preguntas importantes. Si logramos extender nuestras vidas de manera significativa, ¿qué significará eso para nuestras sociedades, ya de por sí complejas y diversas? ¿Cómo manejaremos los recursos necesarios para sostener una población que no envejece ni muere al ritmo al que estamos acostumbrados? ¿Cómo enfrentaremos las desigualdades que podrían surgir si solo unos pocos tienen acceso a estas tecnologías? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero son discusiones que ya están ocurriendo en los círculos científicos, éticos y políticos. Porque, aunque las implicaciones son enormes, el potencial de cambiar el curso de la historia humana también lo es. Al imaginar este futuro, no podemos dejar de pensar en lo que significaría para nosotros, como individuos. Piensa en tu propia vida. ¿Qué harías si supieras que puedes vivir 150, 200 años o incluso más? ¿Cómo cambiarían tus prioridades? Tal vez aprenderías a tocar todos los instrumentos que siempre quisiste dominar, o podrías dedicar décadas a explorar un solo continente, país por país. Podrías emprender nuevas carreras, formar familias en diferentes etapas de tu vida, o simplemente disfrutar de la posibilidad de vivir más tiempo con quienes amas. Y aunque esto suene como un sueño lejano, los avances que estamos presenciando hoy nos recuerdan que el futuro puede ser más sorprendente de lo que imaginamos. No es una promesa, pero sí una posibilidad. Una posibilidad que, tal vez, solo nosotros, como la generación que vive esta transición, tengamos el privilegio de considerar seriamente. No sabemos exactamente cuánto tiempo tomará, ni cómo se verá este futuro en detalle, pero lo que sí sabemos es que los cimientos ya están siendo construidos. La ciencia avanza, y nosotros avanzamos con ella. Tal vez no podamos evitar la muerte por completo, al menos no todavía, pero es innegable que estamos en camino de reescribir lo que significa envejecer y vivir. Y eso, en sí mismo, ya es un logro extraordinario. Imagina un mundo donde la muerte ya no sea una certeza. Donde la ciencia haya desafiado al destino más antiguo y compartido de la humanidad. Según algunos expertos, podríamos estar al borde de un salto revolucionario en la historia. Nuestra generación podría ser la primera en alcanzar la inmortalidad, o al menos algo muy cercano a ella. Este concepto, que alguna vez pareció exclusivo del reino de la fantasía, ahora comienza a vislumbrarse en los laboratorios de biotecnología, en los avances de la inteligencia artificial y en las investigaciones sobre el envejecimiento celular. Pero, ¿estamos realmente preparados para un cambio tan radical? La idea de no morir es, sin duda, fascinante, pero también plantea preguntas inquietantes. Para empezar, ¿qué significa ser inmortal? En términos científicos, no se habla tanto de vivir para siempre, sino de detener o incluso revertir el envejecimiento. Algunas investigaciones apuntan a la posibilidad de reparar las células dañadas, reprogramar nuestro ADN o incluso transferir nuestra consciencia a un soporte digital. Todo esto suena como ciencia ficción, pero ya hay avances tangibles. Por ejemplo, la edición genética con tecnologías como CRISPR está abriendo caminos para tratar enfermedades, prolongar la vida y quizás algún día controlar el envejecimiento de manera definitiva. Sin embargo, la inmortalidad no solo es una cuestión técnica, también tiene un peso ético y social enorme. ¿Quién tendría acceso a estas tecnologías? ¿Sería un privilegio reservado para los más ricos, o un derecho universal? Si solo unos pocos pudieran permitirse vivir indefinidamente, las desigualdades que ya dividen al mundo podrían magnificarse hasta niveles impensables. Podríamos estar creando una élite inmortal mientras el resto de la humanidad sigue enfrentando las mismas luchas y limitaciones de siempre. El sueño de vencer a la muerte podría convertirse rápidamente en una pesadilla de injusticia. Luego está el impacto en nuestras relaciones personales. La vida, tal como la conocemos, está moldeada por la certeza de que llegará a su fin. Nos enamoramos, formamos familias, nos despedimos, todo dentro de un marco de tiempo limitado. Pero, ¿qué pasa con las relaciones si el tiempo deja de ser un factor? ¿Seguirían siendo significativos el amor o la amistad si supiéramos que tenemos siglos por delante? ¿Cómo cambiaría nuestra percepción del compromiso, del sacrificio, incluso de la pérdida? El duelo, aunque doloroso, también nos enseña a valorar lo efímero. Sin él, ¿seríamos capaces de encontrar un propósito? También hay que considerar el impacto en el planeta. La Tierra ya está luchando para sostener a 8.000 millones de personas. Si dejamos de morir, la población podría crecer exponencialmente, llevando al límite los recursos naturales. ¿Cómo podríamos garantizar agua, alimentos y energía para todos? Y más allá de los recursos, ¿qué pasaría con nuestras sociedades? Los sistemas de pensiones, los empleos, las estructuras familiares e incluso nuestra relación con el tiempo tendrían que reinventarse por completo. Por otro lado,
es imposible ignorar la esperanza que esta posibilidad trae consigo. La idea de vivir lo suficiente para ver a nuestros hijos crecer, para explorar el mundo sin prisas, para aprender y evolucionar sin el límite del tiempo, es increíblemente poderosa. Podríamos alcanzar niveles de conocimiento y desarrollo que hoy parecen inalcanzables. La inmortalidad podría ser una oportunidad para redefinir lo que significa ser humano. Pero tal vez lo más importante sea preguntarnos si realmente queremos ser inmortales. Vivir para siempre podría sonar tentador, pero también podría ser una carga. ¿Qué pasaría con nuestros sueños si ya no hubiera urgencia para cumplirlos? Perderíamos el sentido de lo que nos hace humanos, nuestra fragilidad, nuestra capacidad de cambiar, de aceptar que todo, incluso lo más bello, tiene un final. La posibilidad de que esta sea la generación que no muera nos obliga a mirar de frente nuestras esperanzas y temores más profundos. Es un horizonte lleno de promesas, pero también de incertidumbres. Quizás el verdadero desafío no sea cómo alcanzar la inmortalidad, sino cómo prepararnos para vivir con ella, si es que algún día llega. ¿Estamos listos? Imagina que estás viviendo en un mundo donde la muerte, tal como la conocemos, ha dejado de ser el desenlace inevitable de la vida. Un mundo donde la ciencia ha avanzado lo suficiente para convertir lo que antes parecía un sueño de ciencia ficción en una posibilidad real, la inmortalidad. No estamos hablando de fantasías místicas ni de cuentos épicos sobre el elixir de la juventud, sino de un futuro tangible, modelado por la biotecnología, la inteligencia artificial y la capacidad humana de reescribir las reglas de la existencia. Según los científicos, nuestra generación podría ser la primera en romper el ciclo de nacer, envejecer y morir. La pregunta es, ¿estamos listos para ello? Piensa por un momento en lo que significa no morir. La idea tiene un peso abrumador. Tradicionalmente, nuestra vida ha estado definida por el tiempo que nos queda. Tomamos decisiones, amamos, trabajamos, nos apresuramos, todo con la conciencia constante de que el reloj avanza y que, en algún momento, se detendrá. Pero si ese reloj se pudiera reiniciar una y otra vez, si el desgaste natural de nuestras células pudiera revertirse o si nuestras mentes pudieran digitalizarse y vivir para siempre en una realidad virtual, ¿cómo cambiaría eso nuestra forma de entender la vida? ¿Seguiríamos valorando cada segundo como lo hacemos ahora? O tal vez, ¿nos acostumbraríamos tanto a la eternidad que la vida perdería su urgencia, su magia? Los científicos están explorando caminos fascinantes hacia esta posibilidad. La biología sintética promete reparar y regenerar tejidos y órganos dañados hasta un nivel que, hace unas décadas, parecía imposible. Los avances en la edición genética nos acercan a corregir, e incluso mejorar, los errores que provocan el envejecimiento o las enfermedades. Algunas empresas trabajan en tecnologías capaces de transferir la conciencia humana a plataformas digitales, creando una especie de inmortalidad virtual. Otros apuestan por nanorobots que, en un futuro, podrían recorrer nuestro cuerpo reparándolo desde dentro, célula por célula. Estas ideas no son solo teorías, están en pleno desarrollo. Los primeros pasos ya se están dando, y aunque parezca increíble, la posibilidad de ser inmortales podría llegar dentro de nuestra vida. Ahora, detente un momento y piensa en lo que eso significaría realmente, no solo para ti, sino para la humanidad. Si nadie envejeciera ni muriera, ¿cómo sería el mundo? Tal vez podrías aprender todo lo que siempre quisiste, dominar cada instrumento musical, hablar todos los idiomas, visitar cada rincón del planeta. Tal vez podrías dedicar siglos a perfeccionar tu arte, construir algo que de verdad cambiara la historia, o simplemente vivir una y otra vez los momentos que más amas. Pero, al mismo tiempo, ¿qué pasaría con las relaciones humanas? ¿Cuántos amores podrías tener en una eternidad? ¿Cómo valoraríamos el tiempo compartido con otros si supiéramos que siempre habrá más tiempo? ¿Qué sentido tendría la despedida, el duelo, e incluso el sacrificio, si la muerte ya no estuviera presente? Y luego está el planeta. Si la humanidad se vuelve inmortal, ¿qué pasará con los recursos limitados de la Tierra? ¿Habrá espacio para nuevas generaciones si nadie se va? Este no es solo un dilema ético, sino uno profundamente práctico. La inmortalidad no es solo un regalo, también es una responsabilidad. ¿Cómo gestionaríamos un mundo en el que todos tienen la posibilidad de vivir para siempre? ¿Dejaríamos de tener hijos? ¿Crearíamos nuevas reglas para decidir quién puede acceder a la inmortalidad y quién no? O, incluso, ¿pondríamos un límite a cuánto tiempo debería vivir alguien antes de decidir que es suficiente? Y hay algo más, ¿qué pasaría con nuestra identidad? Si pudiéramos vivir cientos o miles de años, ¿seguiríamos siendo las mismas personas? Nuestros recuerdos, nuestras experiencias, nuestras cicatrices emocionales, todo eso nos define. Pero, ¿qué
¿Qué ocurre cuando el tiempo diluye esos recuerdos o cuando las experiencias se acumulan hasta el punto de perderse en un mar infinito? ¿Seríamos capaces de seguir viéndonos en el espejo y reconocernos? Por supuesto, no todos están convencidos de que la inmortalidad sea algo deseable. Hay quienes argumentan que la muerte es necesaria, que es lo que da sentido a la vida. Otros temen que esta tecnología quede en manos de unos pocos privilegiados, creando una división aún más profunda entre quienes pueden permitirse vivir para siempre y quienes no. Pero, ¿y si se hiciera accesible para todos? ¿Y si, por primera vez en la historia, el destino común de la humanidad fuera vivir, en lugar de morir? En este punto, la ciencia nos lanza una pregunta que va más allá de lo técnico o lo biológico. Es una pregunta profundamente filosófica. ¿Qué significa ser humano cuando la muerte ya no es parte de la ecuación? Porque, hasta ahora, la finitud ha sido un ingrediente esencial de nuestra humanidad. Nos ha obligado a priorizar, a amar con intensidad, a buscar propósito en cada rincón de nuestra vida. Si esa finitud desapareciera, ¿qué quedaría de nosotros? La posibilidad de ser inmortales no es solo un avance científico, es una revolución existencial. Nos abre las puertas a un futuro que, hasta ahora, solo habíamos podido imaginar en las páginas de un libro o en las pantallas del cine. Pero también nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y qué queremos ser. Tal vez, en el fondo, no se trate tanto de cuánto vivimos, sino de cómo lo hacemos. Porque, aunque el futuro parezca prometernos la eternidad, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué harás con el tiempo que tienes? En este momento de la historia, las fronteras de lo que creíamos posible están siendo desafiadas por la ciencia y la tecnología. Imagínalo, un futuro donde las enfermedades más letales sean cosa del pasado, donde el envejecimiento pueda ser ralentizado o incluso detenido, y donde la muerte deje de ser una certeza ineludible. Aunque suene sacado de la ciencia ficción, este panorama está siendo explorado en laboratorios, universidades y compañías tecnológicas alrededor del mundo. Pero, más allá de los avances, la verdadera pregunta es: ¿qué significa esto para ti y para nuestra humanidad? Si somos la generación que podría no morir, ¿cómo cambiarán nuestras prioridades, nuestras metas, nuestras relaciones? La inmortalidad o la extensión drástica de la vida no solo plantean desafíos científicos, sino también éticos, sociales y personales. ¿Qué harías si supieras que tienes siglos por delante? ¿Cómo aprovecharías esa oportunidad? No se trata solo de vivir más tiempo, sino de vivir mejor, de construir un mundo que pueda sostener estos cambios mientras redefine lo que significa ser humano. El futuro aún no está escrito, pero tú formas parte de esta historia. La ciencia abre puertas, pero depende de nosotros decidir cómo cruzarlas. ¿Estamos listos?